Bienvenidos, señores y señores, a esta última clase correspondiente a esta semana. Bienvenidos a todos. Iniciamos las actividades correspondientes a ciencias sociales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo presentándoles, como es de costumbre, las actividades correspondientes a la tarea que ustedes tienen preparadas para esta última semana. Formatos para el desarrollo, aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura Ciencias Sociales de la Unidad 5, América Latina en los 70, con el tema número 4, Economía Latinoamericana, Clima Insurgente, la contrainsurgencia, que también vamos a ver en esta actividad. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser ustedes de encontrar pertinente. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes van a desarrollar para la presente semana. La primera dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, menciona cómo se desarrolló la economía en Latinoamérica durante los años 60. La segunda dice, determine el concepto de deuda externa. Facilito, siempre hemos hablado de deuda externa, pero ahora vamos a investigar realmente qué es la deuda externa. La siguiente dice, ¿qué significa la sigla CEPAL? Y por último, la número 4 dice, menciona 4 objetivos de CEPAL en Latinoamérica, que son todas las actividades que ustedes tienen preparadas en esta última unidad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Es obligatorio que el estudiante debe desarrollar el esquema de rotulación de la hoja y completar los datos que se les solicita en el mismo. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema economía latinoamericana, clima insurgente, la contrainsurrección, que vamos a ver correspondiente a la semana número 4 del 23 de enero del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 23 de enero, la fecha límite de entrega es del 6 de febrero, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 11 de febrero. Tenemos espacio para presentar todas las calificaciones de las actividades que ustedes tienen hasta la fecha presentadas en su aula virtual. Así es que sigan presentando, sigan desarrollando para poderles calificar ya en esta etapa final de esta unidad. Con ustedes estamos llegando ya a la mitad del proceso educativo. Así sigan cumpliendo con todas las actividades. Es fundamental que ustedes cumplan con todos los objetivos que se encuentran establecidos para este proceso.
Iniciamos con América Latina en los 60. Vamos a ver qué pasó en relación a la economía, a la política y una serie de eventos que también marcaron esta etapa crucial del desarrollo de la economía latinoamericana. Vamos a ver en esta primera etapa la economía latinoamericana. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tendencia de la sierra, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como una revolución, la famosa revolución agraria. El capitalismo avanzó en el sector agrario, las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industria en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y y las de elaboración de productos químicos, entre otras, las más importantes, las más destacadas dentro de este proceso. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija. Creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 70 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tienen aquí la respuesta del deber, CEPAL, en sus siglas, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización. Esa fue la base fundamental en cuanto al desarrollo mismo que tuvo CEPAL. Esas son las características fundamentales. En cuanto al clima insurgente, desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales, las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en el crecimiento aliados con los partidos de izquierda crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las famosas guerrillas. Conforme se agudizaba la Guerra Fría también en Europa, a escala internacional dentro de nuestros países se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación. Desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por lo de la violencia, surgieron movimientos armados en medio del conflicto conservador-liberal. El general Rojas Pinilla se proclamó dictador. Cuando fue derrocado, los dos partidos rivales acordaron alternarse en el poder. En Venezuela surgió cosas similares. Un golpe militar llevó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos Acción Democrática o Acción de Democracia y Democracia Cristiana. Esas fueron las actividades dentro del territorio venezolano, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera dentro de este proceso. Cosa similar sucedió en Paraguay. Empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares también tomaron el poder y realizaron varias reformas. Dentro de ellos, el más nombrado, el más denotado, es el general Guillermo Rodríguez Lara, que obviamente de origen latacundeño, quien obviamente tomó el poder en todas estas etapas de las dictaduras militares. En varios países las fuerzas progresistas llegaron al poder por elecciones. Por ejemplo, en Bolivia, en el año 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Getúlio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, se suicidó, lamentablemente. En Guatemala fue elegido Jacobo Arbenz. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, obviamente porque él tenía una tendencia socialista y obviamente al capitalismo no le interesaba que se desarrolle todos estos procesos. Otro de los procesos más importantes es la Revolución Cubana. Es hasta hoy
obviamente tienen un clima bastante duro, bastante definido, en relación, obviamente, a todos los procesos políticos que se vienen desarrollando en todas estas etapas. Así es que es importante también, hasta la actualidad, tenemos este conflicto que existe entre los Estados Unidos y la isla de Cuba. En cuanto a la Revolución Cubana, durante los años 50 en Cuba surgió el movimiento revolucionario denominado 26 de julio contra la dictadura de Batista. Batista era liderado, obviamente era liderado por Fidel Castro, todos estos procesos de revolución, y el médico argentino Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y lo que logró derrocar a la dictadura en 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturados y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios importantes dentro de la isla, entre ellos una reforma agraria, y estatizaron algunas propiedades del extranjero. Eso quiere decir que a la mayoría de las empresas que estaban de nacionalidad estadounidense las nacionalizaron, en especial de las fábricas de origen norteamericano vinculados con la mafia. En 2 años el gobierno cubano estaba en conflicto con el gobierno de Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la URSS, que hasta ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que luego de la perestroika, que es cuando Stalin trató de reconstruir la Unión Soviética, obviamente se disolvió y formó lo que hoy es Rusia. Obviamente este país es socialista y este país respaldó su proceso por décadas hasta la actualidad, sigue respaldando todos estos procesos de conflictos de estabilización política socialista en la isla cubana. Vamos a ver un poquito en relación a la contrainsurgencia. En este sentido, la Revolución Cubana tuvo inmensos impactos en América Latina y reforzó a los movimientos populares y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en el centro de reuniones de políticos, líderes socialistas y jefes de grupos de insurrección. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue impulsada desde la Organización de Estados Americanos, OEA en sus siglas, y para que rompieran relaciones con los países afines con la URSS, se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos a través del famoso Plan Cóndor, que es una de las etapas negras, no solamente a nivel del Ecuador, sino también a nivel de toda Latinoamérica, a través de las desapariciones, las torturas y una serie de genocidios que se desarrollaron a partir del respaldo y la implementación de los golpes de Estado de las dictaduras militares. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60. Con el ejemplo de la unidad de Europa y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista, se fundó la ALAC, que significa Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero su avance fueron escasos. El Pacto Andino fue también fundado en el año de 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano. Todos estos procesos obviamente estuvieron respaldados, tuvieron una mirada, una visión hacia lo que estaba sucediendo en Europa con la famosa Unión Europea, donde todos un grupo de países conformaron una sola nación, por decirlo así, en la cual se manejaba un solo tipo de moneda, obviamente había determinados objetivos en beneficio de todos los países que conformaban este proceso de Unión Europea.
fijados en este proceso, obviamente también es que en América Latina, obviamente se trató, y hasta la actualidad se trata de buscar la unidad entre estados para formar la unión de países latinoamericanos que obviamente tengan un fin común, que es el mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, manejarse un solo tipo de moneda, que los ciudadanos de cada uno de los países que conformen esta unidad latinoamericana obviamente tengan libre acceso a cada uno de los países y otros beneficios más que obviamente determina todos estos procesos de unión entre estados. Vamos a ver, hubo una determinación, hubo una estructura en la cual se denominó Cristianos por la Liberación. En medio de la ebullición y el surgimiento de los años 70 y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base que asumían su compromiso religioso y su práctica en el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. La iglesia no estaba de acuerdo con todos estos procesos entonces del capitalismo. De esta manera se desarrolló la teoría de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a libertar a la gente del pecado. Y según la Biblia, el principal pecado es la opresión de una persona sobre otra persona, lo cual trae sufrimiento y pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión. Se suma, luchar por la liberación. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecución de los gobiernos autoritarios, del capitalismo. Los obispos de esa tendencia fueron Holger Cámara y Fraguso en Brasil, Méndez Arceo en México y el famoso obispo que se les conocía aquí en el Ecuador como el obispo de los indios, Leonidas Proaño en Ecuador, entre los más sobresalientes de esta época. Recordemos que Monseñor Leonidas Proaño fue uno de los impulsores en cuanto a las reformas agrarias que se vinieron dando en el territorio ecuatoriano y también impulsó la incorporación de todos los campesinos a los procesos mismos de educación, que en aquellos entonces, hasta aquella época, obviamente estaban relegados de todos sus procesos, tenían limitaciones para el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y otras actividades más. Entonces, con este proceso, en cuanto a la determinación de los cristianos por la libertad, también se dieron algunas reformas que permitieron el mejoramiento de la calidad de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables, en este sentido de los campesinos, que hasta aquella época eran los más explotados por los terratenientes, eran los más explotados por toda una serie de actividades que se venían desarrollando hasta aquella época. Estas son las actividades que nosotros hemos venido desarrollando en la presente clase. Son temas bastante importantes, históricos, no solamente del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y también de las grandes potencias que estuvieron también detrás de muchos genocidios, de muchas exterminaciones masivas de pueblos latinoamericanos. Recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al finalizar posteriormente la Guerra Fría, se establecieron dos fuentes primordiales de pensamiento que fue el socialismo y el capitalismo. Estos dos grupos hasta la actualidad buscan el poder y el control de todas las actividades económicas a nivel mundial. Entonces, de estas características, obviamente, hasta la actualidad seguimos impulsados los habitantes a nivel global, tratando de que, obviamente, respaldemos a tal o cual postura. Entonces nosotros como personas pensantes y personas maduras, que tenemos un criterio totalmente formado, debemos analizar y debemos ver cuál puede ser la posición correcta en relación a estas premisas, en relación a estas actividades que nosotros venimos desarrollando y obviamente que tenemos esta aplicación. Hoy en día estamos ya cerca de los procesos de elecciones de las autoridades seccionales. Y al hablar de autoridades seccionales, ahí tenemos los alcaldes,
tenemos concejales, tenemos prefectos y una serie de autoridades seccionales más. Cada una tiene su propia tendencia. Unos son de carácter socialista, otros son de carácter comunista, son de izquierda, son capitalistas, son de derecha y una serie de cosas. Cada uno tiene sus puntos de vista, cada uno defiende su postura o su determinación, su afinidad a tal o cual partido político. Entonces, nosotros estamos inmersos en todos los políticos con todas estas actividades sociales también que se vienen dando. Nosotros recordemos que desde la época de la polis en Grecia, desde ahí nosotros empezamos a nivel global, la humanidad en general ha venido estructurándose los diferentes estados desde un punto de vista social, desde determinando que el pueblo tiene el poder. Al momento que los griegos determinaron que en ausencia del rey, el pueblo tiene todo el poder para decidir, obviamente, toda la decisión que nosotros debemos tomar o la decisión que un Estado debe tomar recae sobre nosotros, sobre el pueblo. Por eso nosotros vamos a participar en las urnas, por eso vamos nosotros a elegir y también si tenemos las mismas actitudes, no solamente vamos a elegir, sino también a ser elegidos dentro de las diferentes actividades sociales. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de estas actividades, esos son los temas que hemos analizado. Un gusto haber compartido esta última clase con ustedes, les deseo éxitos en esta otra semana de exámenes que tienen, ya estarán habilitadas para esta próxima semana la unidad número 6 correspondiente a los temas que nos concierne, seguir revisando y seguir viendo. Señoras y señores, ha sido un gusto trabajar, haber estado con ustedes durante toda esta semana. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana en las próximas clases. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias, Lisa. Gracias, dicen. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Una buena noche. Trabajo con coleguitas.